origen de los salmónidos argentinos se produjo en el año 1904, fruto de un programa de introducción, impulsado y avalado por el mismo gobierno argentino, para liberar en las aguas dulces del país 9 especies de salmónidos. Desde 1904 hasta 1910 se produjo la fase más intensa de introducciones, comenzando en la zona de Bariloche, insistiéndose intensamente con los salmones del Pacífico, y en menor medida con las especies lacustres de características no anadrómicas. En esta etapa, de las 9 especies, solo 5 lograron ser efectivamente establecidas. Las poblaciones asilvestradas se aseguraron gracias a la producción de las primeras estaciones de piscicultura, la del Nahuel Huapi en Río Negro, especializada en ovas de trucha de arroyo, y la del río Cicerone de Tucumán, la que funcionó desde 1913 hasta 1936, y que se especializó en ovas de trucha arcoíris. Para la distribución de los salmones se creó un centro de piscicultura en Santa Cruz, el que funcionó hasta 1913. En las primeras décadas del siglo XX otros centros de piscicultura se establecieron en gran parte del país. Los primeros salmónidos fueguinos se liberaron en el año 1935, y en las Islas Malvinas se hizo lo propio en 1943. Tiempo después se hicieron otras introducciones las que llevaron a los salmónidos a extenderse por todo el oeste del país. Polémicas. El turismo de pesca deportiva de salmónidos es uno de los rubros destacados en las economías de las localidades cordilleranas de la Patagonia Argentina. El problema es que, de manera similar a lo que ocurre en Chile con la salmonicultura, en los lagos y ríos argentinos estos peces exóticos se comportan como peligrosas especies invasivas. Esto produce una problemática extra en un tema ya complejo, pues se da la paradoja de que las especies que se multiplican en centros de piscicultura y luego se liberan en los cuerpos acuáticos regionales, para sostener la afluencia de pescadores deportivos, técnicamente deberían ser erradicadas y declararse prohibida su producción, según lo indicado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Esto es algo casi utópico, a pesar del hecho de que sus efectos ecológicos negativos para los ecosistemas patagónicos y andinos ha quedado fuera de toda duda, constatándose la total extinción de las poblaciones de muchas especies de peces nativos amenazados, en razón de la extrema voracidad de los salmónidos. En cuencas enteras, a los investigadores les fue imposible detectar alguna especie nativa, pasando en ellas a cubrir todos los nichos las distintas especies exóticas en sus variadas edades de crecimiento, por lo que hay pocas posibilidades de reconstruir el entramado trófico original ya que, además de que el mismo no fue estudiado en su momento, las invasoras han ocupado todas las cuencas que presentaban hábitat adecuado disponible. Especies. Trucha arcoíris. El salmónido de introducción más exitosa en la Argentina, y a la vez más dañina, es la trucha arcoíris, Oncorhynchus micis. Los primeros ejemplares se liberaron ya en 1904. En las siguientes 2 décadas se la difundió, especialmente en el noroeste de la República, y recién al fundarse el vivero de salmónidos Bariloche en 1932 comenzó a expandirse también por el centro, oeste y sur, incluso se la sembró hasta en las Islas Malvinas. A esta especie se debe la única pesquería comercial de salmónidos argentinos, la ubicada en el santacruceño lago Cardiel. No todas las poblaciones establecidas son autonómicas, muchas de ellas deben ser apuntaladas con periódicas resiembras, como ocurre con las de los arroyos de los sistemas serranos bonaerenses de Tandilia y Ventania, y otros de las sierras de Córdoba y San Luis. Las introducciones de esta especie se tornan particularmente peligrosas cuando ocurren en microcuencas que representan el hábitat exclusivo de taxones endémicos. Por ejemplo, su introducción en el año 1941 en el rionegrino arroyo Balcheta representó una catástrofe para la única especie de pez de ese curso fluvial, la mojarra desnuda, Gymnocharacinus berghii, por lo que al poco tiempo el caracínido endémico desapareció de la baja y media cuenca, quedando toda la población limitada a unos pocos cientos de ejemplares que aún sobreviven cerca de sus nacientes, ya que la trucha todavía no logró superar unas pequeñas cascadas que actúan como barreras protectoras. Trucha marrón. La trucha marrón, Salmo tructa, se liberó en el país en 1906, en aguas de Santa Cruz. Del mismo modo que ocurrió con la especie anterior, en las primeras décadas fueron pocas las siembras con esta especie. Solo cuando se inició el sembrado en la Isla Grande de Tierra del Fuego esta especie comenzó a ser diseminada de manera más intensa. Posee poblaciones desde el sur de Mendoza hasta el archipiélago fueguino y las Islas Malvinas. En el lago Nahuel Huapi se capturó un ejemplar de más de 16 kilogramos, el que constituyó el récord mundial de la especie. Trucha de arroyo. La trucha de arroyo, Salvelinus fontinalis, se liberó en la República ya en 1904. En las primeras décadas fue el salmónido no migratorio más intensamente difundido, tanto en Córdoba y Tucumán como en la Patagonia. Solo en esta última ha mantenido poblaciones destacadas, poblando también las Islas Malvinas. Trucha de lago. La trucha de lago, Salvelinus namaicus, se liberó en aguas argentinas ya en 1904.
Solo en el año 1969 pudo constatarse que había logrado establecerse, mediante capturas en el lago argentino. Habita solo en Santa Cruz, en grandes lagos cordilleranos y en los cursos fluviales que los interconectan. Salmón del Atlántico. El salmón del Atlántico, Salmo salar salar, fue liberado en Santa Cruz en 1905. No fue una especie muy requerida al punto que la siguiente siembra ocurrió recién en 1977, en aguas fueguinas. Presenta poblaciones también en las Islas Malvinas. Salmón encerrado. El salmón encerrado, Salmo salar o bananiche igual a Salmo salar sabeigou, fue liberado a partir del año 1904 en Córdoba y el Neuquén, y desde ese año y hasta 1910, en Santa Cruz. Ha logrado establecerse en esta última provincia, en la Isla Grande de Tierra del Fuego y en Neuquén, donde se han capturado ejemplares de más de 16 kilogramos, logrando relieve especialmente la población que habita en el lago Traafal. Salmón chinook. El salmón chinook o real, Oncorhynchus savixcha, fue liberado intensamente en la Patagonia a partir del año 1904, tanto en las cabeceras de los grandes ríos transversales como en los lagos cordilleranos. El éxito logrado es muy pobre, si bien mantiene poblaciones en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Salmón de lomo azul. El salmón de lomo azul, Oncorhynchus nerca, al igual que la especie anterior, fue liberado intensamente en la Patagonia a partir del año 1904, tanto en las cabeceras de los grandes ríos transversales como en los lagos cordilleranos. El éxito logrado es muy pobre. Salmón coujou. El salmón plateado o coujou, Oncorhynchus kisuch, mantiene poblaciones en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Trucha alpina. La trucha alpina, Salvelinus alpinus, fue liberada en la Isla Grande de Tierra del Fuego, donde se sospecha que aún conserva poblaciones. Pez blanco. El pez blanco o corégono del lago, Coregonus clupeaformis, fue introducido en el lago Nahuel Huapi en el año 1904, posiblemente como especie forrajera para los otros salmónidos. La especie no logró sobrevivir.